la Biblia, hermano. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Ese libro que es un poco, digamos, tiene problemas para hablar, cuesta decirlo. Deuteronomio. Amén. Gloria a Dios. Búsquenlo por favor, hermanos, y vamos a pensar, a meditar en la palabra del Señor después de haber adorado el nombre de Cristo. Qué bendición maravillosa que Dios nos concede. Capítulo 6, versículos 20 y 25, hasta el 25 vamos a leer. Capítulo 6, versículo 20 hasta el 25. Dice así la palabra del Señor: mañana, cuando te pregunte tu hijo, diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra leída, Señor, la cual esperamos de ella siempre la bendición que usted tiene para cada uno de nosotros. Hoy en esta tarde, Señor, delante de ti estamos y queremos oír tu palabra, Señor. Háblanos, que como pueblo tuyo estamos dispuestos a oír tu palabra y ser edificados con ella. Trata con nuestras vidas. Háblanos, Dios, de manera que podamos quedar satisfechos esta tarde con el mensaje tuyo en nuestros corazones. Bendice a los oyentes que nos ven a través del medio social, a cuales, Señor, oramos por ellos para que tú les bendigas grande y maravillosamente donde quiera que los vean. Tu palabra oiremos y de ella aprenderemos esta tarde, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Siéntense y denle gloria a Dios, Señor. Denle gloria al Señor. Dios es precioso. Miren, estamos acá, para hermanos amados, para la palabra de Dios. Y quiero hablarles, hermanos, de los objetivos de la liberación de Israel. Y a la vez les voy a hablar de los objetivos de la liberación nuestra. Amén. Objetivos de la liberación de Israel. O sea que vamos a poner a Israel como ejemplo parecido al nuestro, para que tengamos conciencia de lo que Dios ha hecho a través de los tiempos y lo que Dios ha hecho en nuestra vida actualmente. Amén. Por esa razón, vamos nosotros primero a ver que la historia de Israel nos es dada, dice, como para ejemplo, para nuestra enseñanza. Lea conmigo, por favor, en la primera carta de Corintios. En la primera carta de Corintios, si usted lee ahí, va a encontrar un dato bien importante para corroborar esto de que la liberación de Israel se lo da como ejemplo o enseñanza para nosotros. Primera carta de Corintios, en el capítulo 10, ahí vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 10 para mirar esta gran verdad. Vamos a leer el versículo 6. Capítulo 10, versículo 6. Gloria a Dios. ¿Lo encontraron, hermanos? Mas estas cosas
sucedieron como por ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Qué dice? Codiciar. Entonces, pero lo que queremos tomar especialmente de ese dato es que dice ahí la palabra del Señor que esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea que la liberación del pueblo de Israel es un ejemplo claro para la iglesia actual concerniente a esa bendición de haber sido liberados de la esclavitud en que estaban. Amén. Ahora, nadie que esté en condiciones de libertad necesita liberación. Hay que estar en una condición de esclavo para ser liberado. Ese es el primer dato importante que tenemos que ver. Entonces, cuando nosotros regresamos a mirar al pueblo de Israel, si bien se recuerda el hecho importante de cómo llegaron a Egipto primero. Llegaron porque de alguna manera Dios quiso preservar a ese pequeño pueblo, que la Biblia habla de que eran aproximadamente entre 65 a 70, haciendo un redondeo, cuando llegaron allá a Egipto. Pero el primero que llegó fue José, ¿verdad? Y llegó cuando lo vendieron sus hermanos. Cuando José estaba ahí, mientras estuvo ahí, después llegó su padre, llegaron sus hermanos, llegaron todos los que, la familia, y ahí se le dio la ciudad de Gosén. Dice la Biblia que era una ciudad muy, muy fértil, donde pudieron ellos crecer y se expandieron. Escuche usted, durante 400 años permanecieron en Egipto, gloria al nombre del Señor, y bajo una bendición primero, pero luego que los faraones que fueron tomando el dominio o siendo los que iban a gobernar, ellos vinieron a ser esclavos porque ya no les dieron el mismo trato. Entonces, en el momento que vinieron a ser esclavos, dice la Biblia que el clamor, no de una manera directa de ellos personal, subió al cielo, sino que Dios vio la esclavitud de ellos, vio la condición en que ellos estaban, y Dios, ya les he platicado de otra manera, de otro tiempo yo, que Dios había prometido que no para siempre iban a estar siendo esclavos, pero no se lo había prometido a ellos directamente. Gloria a Jesús. Sino que la promesa había sido a Abraham. Alabados el nombre del Señor. Entonces cuando sucede este hecho maravilloso, que es un hecho precioso del cual hemos venido hablando varios días atrás, y que a mí me llama mucho la atención, para uno tener conciencia de los hechos pasados y concientizarse de los actuales, porque si uno no mira lo que Dios hizo en el pasado y lo que ha hecho actualmente, uno no responde a algo que más adelante les voy a mencionar, para gloria del Señor. Entonces uno ve que había la necesidad de la liberación de Israel porque era un pueblo esclavo, subyugado a Faraón. Entonces había la necesidad primera, era que eran esclavos, subyugados, y necesitaban liberación. Escuchen bien, que no podían ser liberados por medios propios, no tenían la capacidad y el valor tampoco. Y todo aquel que se pretendía liberarse tenía su castigo. Y entonces de esa manera Faraón tenía control de ellos. O sea, hablando en palabras bastante rápidas o concretas, no había manera de que ellos se liberaran de Faraón, por ningún lado. No había manera. Tenía que existir algo mayor, más grande, más poderoso que Faraón para poder liberarlos a ellos de esa condición que estaban. Y por el otro lado, ellos los israelitas estaban ya prácticamente, podemos decirlo de alguna manera, como acostumbrados a vivir siendo esclavos. Yo, como por ejemplo siempre les he mencionado de que hay personas que nacen en hogares donde el papá es borracho y donde la mamá es malcriada y donde todos son solo desorden. Entonces cuando el nene nace en esos hogares, él
él no aspira más que ser igual que la mamá y el papá, porque lo que aprende es lo que ahí hace papá y hace mamá. Si le pregunta cuando ya llega a una edad un poquito ya avanzada, ¿y tú qué vas a hacer? Borracho como mi papá. Porque se acostumbra, se habitúa a la gente a vivir según las costumbres en cada lugar. Y pareciera que en cada lugar hay como un marco que los va centrando en lo mismo a todos, donde todos, si todos andan sucios, igual aquí andan limpios, otros se ensucian. Si todos hablan mal, todos hablan mal. Si todos son malcriados todos. Entonces la gente se habitúa. Entonces el pueblo de Israel allá en Egipto se había habituado a que el nene nacía y crecía y apenas tenía una edad ya capaz de poder ya comenzar a hacer el trabajo obligatorio en Egipto, pues iba a trabajar. Ahí nacían y envejecían y morían. Cuando uno ve la historia se da cuenta de que ahí los ancianos ahí morían pateando el lodo. Ahí morían y ahí mismo nacían. Entonces uno se da cuenta que había necesidad de una liberación, ¿verdad? Porque ellos humanamente no podían lograrlo por medios propios. Entonces Dios tuvo que intervenir para liberarlos de esa esclavitud en que ellos estaban. Diga gloria a Dios, hermano. Estaba subyugado. Dios vio y sintió su aflicción y liberó a su pueblo. En el capítulo 3 del libro de ese mismo que estamos leyendo, del Éxodo, en el capítulo 3 de Éxodo, usted lee conmigo ahí y va a encontrar esa verdad. Gloria a Dios. Capítulo 3 de Éxodo. Gloria al Señor, hermanos. ¿Encontraron? Capítulo 3. Ahí encontramos nosotros también la información de esa gran liberación que Dios hizo a su pueblo. Versículo 7 y 9. Capítulo 3, versículos 7 y 9. Dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: bien, he visto, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de de sus exactores, pues he conocido su angustia. Versículo 8. Y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, ahí leemos nosotros que de Dios escribe lo que Dios tiene preparado para ellos. Ve, hermano amado, otro hecho importante. Acá nosotros conocemos de que Dios habló y dijo eso, pero el pueblo de Egipto no sabía la intención de Dios que tenía con ellos. Gloria a Jesús. Ellos no sabían, porque ellos estaban en su vida de esclavo, hasta olvidados de que había existido un Dios. Porque ¿quién puede pensar que hay un Dios maravilloso, bueno y poderoso? Como a veces la gente dice, pensar que hay un Dios tan bueno estando en una condición de esclavo, y todo el mundo que está siendo esclavo dice: Dios no existe, que no estoy yo, Dios no hace nada por mí, mira dónde estoy. Pero la persona que está en tal condición no conoce la intención de Dios, no sabe lo que Dios tiene preparado para él. Gloria a Cristo. Porque él solo ve su condición, pero no ve a Dios sobre esa condición y sobre todo, sobre cualquier adversidad de ellos. Ellos no esperaban que la mano de Dios se moviera. Pero escuche usted, si uno ve que el pueblo de Israel era un pueblo creyente, estando en Egipto, ellos no celebraban culto, no presentaban holocausto a Dios, no, ellos no conocían de la ley, no sabían nada de Dios. Cuando Moisés lleva el mensaje de parte de Dios, ellos se sorprenden. Gloria a Jesús.
Porque ellos tenían total y absoluto desconocimiento de Dios. Pero Dios ya había oído, dice. Aquí dice la palabra del Señor que leímos. Ya había visto y había escuchado el clamor de ese pueblo. O sea, el gemir, el quejarse de que sean esclavos. Como Dios escucha a esa persona que anda en esas condiciones de pecados, tirados en la calle, abandonados. Nadie los ve. Nadie a veces les presta auxilio, ni les lleva una palabra, pero Dios los ve. Gloria a Jesús. Dios los observa y Dios les escucha. Yo, por ejemplo, he tenido el testimonio de gente que me dice: pastor, cuando yo andaba en esa condición, yo le decía a Dios: ¿dónde estás? Dios, tú existes. Y cualquiera puede decir: pero ¿cómo te va a ir Dios en esa condición? Dios escucha porque Dios está en todas partes. Gloria a Dios. Entonces, como Israel estaba bajo el dominio de Faraón, así el pecador, dice, está bajo el dominio de Satanás. Así como Israel estaba bajo el dominio de Faraón, así el pecador está bajo el dominio de Satanás. Porque una persona que esté bajo el control del pecado, absolutamente, no tiene dominio sobre sí, es dominado por el pecado. Las prácticas son totalmente prácticas que van en contra de la palabra de Dios y en contra de Dios. Gloria a Dios. Que ofenden a Dios. Pero cuando digo que ofenden a Dios, no estoy diciendo que Dios por eso no le ame. Más bien por esa razón es que Dios ama al pecador, por la condición en que está. Gloria a Dios. Es la gran exageración que se encuentra en la Biblia. Porque cómo es que la Biblia dice Dios ama al pecador. Y entonces las personas que son un poco más pensantes dicen: pero ¿cómo Dios puede amar a una persona pecadora? Eso es lo que Dios puede hacer, cosa que el hombre no puede hacer. Gloria a Cristo. Porque el hombre ama al que bien se porta, ama al que hace bien, ama al que le regala algo, ama al que le mira bien, pero no ama a veces al que hace lo contrario. Sí. Pero Dios no es así. Dios, aleluya, vio la condición de Israel como ha visto la condición del pecador, porque en esa condición la persona es esclava del pecado y, para decir más, esclava de Satanás. Vamos leyendo más. Dice: el mismo Señor Dios Todopoderoso liberó a su pueblo. No fue Israel, sino Dios quien lo planeó. Todo el plan lo hizo Dios. Todo el plan. El plan estaba ya hecho. Tenía que aparecer el hombre que Dios iba a usar para que fuera a liberar a Israel. ¿Se les asemeja algo eso? Lo que les dije. ¿Piensan en algo más ustedes? Por ejemplo, dije, Dios tenía el plan, ¿verdad? Pero el hombre que iba a ir, que se iba a ser enviado a liberar a ese pueblo, todavía no había llegado, ni había tenido experiencia con Dios. ¿Se les asemeja algo? En cambio, la liberación nuestra de la esclavitud del pecado, dice la Biblia que antes de la fundación del mundo Dios tenía un cordero preparado. Sí. Y el plan estaba hecho. Entonces cuando en Isaías pregunta, dice: ¿quién irá por ellos? ¿A quién enviaré? Dice: yo iré por ellos. Envíenme a mí. Entonces eso habla de Cristo el Señor, que hace, alabado el nombre del Señor, la obra de redención a través de su venida. Gloria a Dios. Entonces ve que usted y yo estamos hoy aquí en los caminos del Señor y somos el pueblo de Dios, no porque nosotros lo hayamos planeado. Nosotros no planeamos nada, fue Dios que lo planeó todo. Gloria a Jesús. Por eso fue que nos encontró a nosotros en tal condición. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vea usted, la liberación del pueblo de Israel no fue fácil. No era fácil porque hombre alguno no lo podía hacer. Tenía que haber intervención divina. Amén. Solo la intervención de Dios podía liberarlos de tan fuerte que era el yugo en que estaban ellos ahí. Gloria a Dios. No había medios social, ni medios políticos, ni medios que intervinieran para que ese pueblo fuera liberado. Tenía que intervenir Dios de una manera, quizás tratando con Faraón y con el pueblo de Egipto, para que ellos fueran conscientes de que debían liberar a un pueblo que no era el pueblo de ellos, que no era su raza, ni que tampoco era correcto que fueran esclavos. A la voz del nombre del Señor. Qué maravilloso cuando uno piensa eso, ¿verdad? Entonces vea usted, dice también la palabra del Señor, por ejemplo,
en Éxodo capítulo 3, verso 10. A ver si lo leemos nuevamente. Leímos hasta el versículo 9. Despacio, hermanos, para que lo encuentren todos. Capítulo 3, pero el versículo 10 vamos a leer. Amén. Yo sé que algunos ya lo hallaron, gloria a Dios. 3:10. Por eso lo encuentro para leerlo con ustedes. Dice y que todo lo que nosotros podemos hacer es suplicarle a Dios, ¿verdad? Por la salvación. Para que Dios únicamente dice, de Él viene, porque de Él únicamente viene la salvación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios usó un instrumento, y este fue Moisés. En capítulo 3, verso 10 dice la palabra del Señor. ¿Lo encontraron? Ven por tanto, le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces dice el versículo 11, Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Entonces usted ve que aquí Dios tuvo que usar un instrumento, lo que él estaba comunicando, para que fuera, hiciera la obra de liberación, y este fue Moisés. O sea que Dios tenía un plan preparado. ¿A cuánto conocen los planes de Dios? Gloria a Jesús. Hoy que leemos la Biblia conocemos bastante, pero hay planes de Dios que están establecidos, que están ahí, que uno no los conoce. Sí. Por ejemplo, uno considera que uno aquí en la tierra va a hacer, hermanos, cosas quizás, algunos piensan cosas bastante grandes, otros piensan bastante cosas pequeñas, pero casi nunca acertamos sobre los planes de Dios. Gloria a Cristo. ¿Sabe que lo único maravilloso? Que a mí lo que me satisface es que estando en los caminos del Señor, estando sirviendo del Señor, el plan que tenga Dios va a ser bueno. Gloria a Jesús. No me va a traer maldad ni ninguna cosa fea a mi vida, sino que va a ser algo que Dios quiere que yo haga, en lo que yo participe, y yo voy a ser feliz con eso. Cuando dice gloria a Dios, porque si estamos en las manos de Dios, en los planes que Él tenga van a ser perfectos. Aunque quizás yo no los entienda ahorita, pero cuando el Dios los lleve, los ejecute, yo voy a estar feliz. ¿Por qué? Primero porque soy su pueblo, aleluya, y porque Él no se equivoca con los que lo quiere dar. Sí, amén. Él nos da exactamente lo que necesitamos. Diga gloria a Dios para siempre, aleluya. Entonces, en Levíticos, o en Lucas capítulo 4 y versículo 18 encontramos otra referencia concerniente a esta verdad. Lucas capítulo 4, Evangelio de Lucas capítulo 4, leemos el versículo 18. Y vea usted lo que dice la palabra de Dios, hermanos amados. Porque aquí ya refiere al caso nuestro. Allá en el caso de Israel, que Dios buscó un instrumento para que fuera liberado. Nuestro caso, vino alguien mucho más mayor que Moisés. Capítulo 4, versículos 18 y 19. Lee conmigo el 18, dice así la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso dijo Cristo, ¿verdad? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los captivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Verdad que así dice, hermanos? Entonces encontramos nosotros en el versículo 19 a predicar el año agradable del Señor. Vean, por Israel fue Moisés quien fue el instrumento que Dios usó. Por nosotros vino uno mayor que Moisés. Eso fuera para que uno dijera gloria a Dios. Porque a nosotros no vino a librar a los hombres algunos, sino que Cristo se hizo hombre para venir a liberarlos de la esclavitud del pecado. Por eso dice en su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, aleluya, para dar buenas nuevas a los pobres,
Y aquí no habla de la economía personal, habla de esa pobreza espiritual. Gloria a Dios. Habla de esa vida de miseria que nosotros teníamos. Amén. Esa vida caída, donde nuestras aspiraciones no eran buscar o anhelar el cielo eterno, o ser salvos de la condenación. Éramos tan pobres, tan pobres, tan pobres, que ni siquiera nos dábamos cuenta de la pobreza que estaba. Sí. Porque creíamos que nuestra vida tenía valor por los materiales que teníamos. Pero ahora uno considera que la vida que más tiene valor es la vida espiritual que Dios nos ha dado. Sí, amén. Y lo material es útil y bueno también, pero si tenemos una vida espiritual es excelente. Diga gloria a Dios, hermano. Diga gloria a Dios, le voy a ayudar. Vaya, gloria al nombre del Señor. Ahora, los medios que Dios usó para liberación, medios que Dios usó para liberarnos. Entonces vamos al capítulo que inicialmente tomamos, capítulo 20. En el capítulo 20 del libro de Deuteronomio. Capítulo 20. 6:20, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo, vamos a leer el versículo 21 del capítulo 6. Léalo conmigo como dice. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos del faraón. ¿Verdad que así dice, hermanos? Siervos del faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto. ¿Con qué? Con mano poderosa. Ahí está. El instrumento que Dios usó fue su mano poderosa. Una mano que se dejó, que se mostró de una manera tan terrible que Faraón tuvo que liberar al pueblo de Dios. Entonces, si usted ve manifestado de alguna manera que Dios operó de esa forma con su mano poderosa, enviando primero plagas a Egipto. Se mostró, y las plagas no eran para el pueblo de Dios, eran para Egipto. Por eso su mano era como una manera, como una forma de mostrarle a Egipto que él podía, hermanos, quitarles todo lo preciado que ellos tenían. Mostrarle que Dios era el dueño de todo. Porque de alguna manera, vea usted, ¿se recuerdan cuando dice que las aguas se convirtieron en sangre? El agua es un vital necesario para la vida. Sin el agua no hay existencia humana. Y Dios golpeó las aguas y se convirtieron en sangre, o sea, dejándole ver a Egipto que Él era poderoso para cortarles la vida. Amén. Luego dio plagas de langosta, plagas de piojo, plagas de úlceras. ¿De qué? De ranas. Es una cosa tremenda, pero les envió cuánta cantidad de plagas con el objetivo de hacerles ver que eran dioses que estaban pidiendo la liberación de ese pueblo. Gloria a Dios. Y sabe que, hermano amado, yo he pensado que si Faraón con todo y eso no hubiera soltado al pueblo de Dios, igual Dios lo iba a liberar. Sí, amén. Que lo iba a sacar, lo iba a sacar. Entonces, por eso fue que la última gran, digamos, estrategia de Dios para hacer concientizar a Faraón de que debía liberar a su pueblo fue la muerte de los primogénitos. Gloria a Jesús. Y ahí usted ve una mano poderosa, porque, hermanos amados, miren qué tan sencillo era. Gloria al nombre del Señor, porque Dios le dice al pueblo: pero ustedes se van a encerrar y van a matar un cordero y van a poner la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, en la entrada de las puertas, para que el ángel de la muerte no les visite. Gloria a Jesús. Y usted ve la mano de Dios que dice que el ángel de la muerte se paseó y comenzó a matar a todos los primogénitos, en cuenta al hijo de Faraón. Y eso como que hizo reflexionar al Faraón y dijo: váyanse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque dice que ahí hizo Dios señales y hizo maravillas. Versículo 22 del mismo capítulo que estamos leyendo. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Eso es
Esto que estoy leyendo prácticamente yo es lo que los padres le testificaban a los hijos que salieron de Egipto. Ellos no estuvieron ahí. Acá es prácticamente cuando ya ellos están. La pregunta que se hace en el primer versículo 20 es que dice: mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos. O sea, cuando te pregunten, porque el hijo va a preguntar: ¿por qué guardamos estatutos? ¿Por qué decretos? ¿Cuál es la razón por la que nosotros tengamos que sujetarnos a estas cosas? Y fíjense, hermano, que yo estaba pensando y leyendo en lo que realmente significa eso de guardar estatutos, decretos, el testimonio de Dios. Era importante, era tan importante porque primero era que Dios había mandado al pueblo que se mantuviera dentro de sus estatutos y decretos, porque eso le llevaba a tener comunión con Él. Sí, amén. Una vez rompían con los estatutos y decretos, rompían la comunión con Dios. Entonces, esa es otra cosa importante que debemos aplicar a la vida nuestra. La mayoría de gente creyente que cree en Dios y en la palabra de Dios, conocemos a veces la Biblia, pero somos muy dados a no cumplir lo que la Biblia dice. Una, porque nos cuesta. La otra, porque de una manera la negligencia personal de cada uno es bastante exagerada. No hay mayor intención de uno de querer decir: voy a guardar estas cosas porque son de Dios, porque eso me mantiene en comunión con Dios. No hay forma mejor, hermano amado, que estar en comunión con Dios que guardar la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo. Listo. Entonces, esas cosas casi a veces están ausentes en la vida de las personas, porque amar a Dios implica corresponderle a Él, seguirle, sí, incondicionalmente, ¿verdad? Sin ponerle condiciones, sin ponerle que esto es mayor que esto y esto, que esto vale más la pena que Él. No hay nada que valga más la pena que servirle, adorarle, exaltar, honrar a Dios. Gloria a Dios. No hay nada. Podrán tener mucho valor preciado aquí en la tierra, pero no tienen el valor eterno que es servirle al Señor y mantener esa comunión. Por eso la vida cristiana debe de ser consecuente a la palabra de Dios para tener una comunión bonita con Dios. ¿A cuánto le gusta que Dios les escuche? Amén. Pero dice que si no hay comunión, no es que Dios sea sordo. Dios oye pero no responde. Gloria a Dios. A ver, ustedes que han sido hijos, todos hemos sido hijos. ¿Qué precio? Por ejemplo, yo me recuerdo en mi niñez, solo para referirle algo de lo que sucedía. Mi mamá está acá al presente y ojalá diga verdad, diga que sí, porque lo que voy a decir es una verdad. Miren, nosotros teníamos una casa bastante grande, muchas hamacas. Usted ve que duerme en una hamaca, ya uno va. Ya le puedo recordar a ustedes de dormir en hamaca. En hamaca, y uno estaban por ahí en el rincón, estaban unos, por ahí estaban otros. Pero durante el día uno se tropezaba, ¿verdad? Cuando uno andaba descalzo, le entraban espinas en los pies. Y a veces uno no decía, llegaba a casa renqueando, ¿no? Y se acostaba así. Pero por la noche comenzaba a doler aquellos tropezones, ¿no? Aquellas infecciones raras que tenían. Ustedes no, porque ustedes andaban solo en bus y en avión. Gloria a Dios. Si ustedes también se tropezaban. Amén. Venimos del campo, ustedes sabemos que nos tropezaban. El asunto es que en la noche, cuando la parte fresca de la mañana llegaba, comenzaba a doler. ¿Se recuerdan? ¿Y saben a quién yo llamaba? ¿A quién dijo? No, a mi papá. Porque era el que se levantaba a atenderlos. Mi mamá lo hacía así, que mi papá no se levantaba. Yo pensaba: papi. Y mi papá, mi mamá sabe que no era 2 palabras, era de una y estaba parado. Y esa hora se levantaba, encendía el candil y comenzaba con alguna cosa a calentarle
el tropezón a uno. Eso es ganar que el papi le responda temprano a uno rápido, ¿no? Pero ¿qué tal yo he estado, papi? Papi, y papi nada. Pero eso es lindo, que inmediatamente le asistan a uno. Sí, es verdad. Me recuerdo, mi mamá sabe que estuve enfermo de una enfermedad que se llama tosferina, casi me muero. Y de noche yo tosía. Y ese señor, mi padre, se levantaba y me agarraba de la mano y lo dimos como una instancia de un bloque, a la de un palo de salamo le llaman. Algunos llaman alamo, no tenemos alamo. Y ahí cortaba las cáscaras del alamo, y entre la cáscara y el hueso del alamo sacaba un pellejito. ¿De dónde le había aprendido esas cosas? Yo no sé. Y me decía, tome masque. Y yo en la madrugada, 3, 4 de la mañana, mascaba y masque y trague. El agua que sacaba aquella cosa, me la tragaba. Y eso me iba calmando la tos. Hasta que por último me llevaba en los brazos y me ponía en la cama. Pero yo le digo eso porque uno se siente feliz, ¿no? De que alguien le atienda. ¿A ustedes les gusta que Dios les atienda? ¿Saben qué tienen que hacer? Gloria a Dios. Amar la palabra de Dios. Sí, amén. Y seguro que Dios, como dice la Biblia, clámame a mí Dios te responde. y yo te responderé. Y cosas grandes y ocultas que no conoces, te voy a mostrar. Uy, eso es maravilloso que usted le diga, Dios, ay, socórrame. Y inmediatamente el ángel le dijo, dale, acude en su rescate. Sí, amén. Pero ¿cuántas personas pasan? Hermano, llevo años clamando y no tengo respuesta de Dios. Por algo ha de ser. Sí, es verdad. Algo está pasando que no hay respuesta de Dios. No sé si se siente bien. Pero es que le pasa en las personas, regularmente en los que ya creemos en la palabra del Señor. Entonces, bueno, dejo esa parte y seguimos con la última para terminar. ¿Quieren ya que terminemos? Sí, ¿verdad, hermanos? Bueno. Gloria al nombre del Señor. Dice también que acá ve usted, hermano amado, acá hay algo bien maravilloso que a mí me da mucha, ¿cómo le digo? Mucha motivación. Porque fíjese que Dios hace dos cosas importantes. Los libera y los salva. Sí, amén. ¿Le escuchó eso? Los libera y los salva. Amén. Porque, ¿qué le pareciera si solo lo hubieran liberado a usted? Y no queda salvo. Sería una obra no completa. Pero Dios lo libera y lo salva. Y además de que lo salva, nos da un lugar de privilegio. Sí, amén. Un lugar que no merecíamos. Eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Él. Mire usted, dice que hubo salvación en dos sentidos. En dos sentidos la salvación. Primero, liberación y salida de la tierra de Egipto. Los libera. Y luego los salva porque ya no los deja en el desierto, ni los deja expuestos a Faraón, sino que los mete a una tierra nueva, Sí, amén. a una tierra prometida. Sí. O sea, les da protección y les dice ahí no les haga falta, no les va a hacer falta nada. Ahí lo van a tener todo. Es más, casas que no construyeron las van a habitar. Sí. Ahí no les faltará nada porque esa tierra fluye leche y miel. Qué maravilloso, ¿verdad? Usted, ¿en qué tierra se encuentran actualmente, hermano? Haciendo un análisis de conciencia de su vida. ¿En qué tierra se encuentran? ¿Se encuentran en el desierto? ¿Por dónde van? Gloria a Jesús. Bueno, también no me comprendieron. Porque Israel sale de Egipto y sale alabando al Señor, va por el desierto y los mete a tierra prometida. Nosotros estamos en Cristo. Sí. Miren lo que le digo, en Cristo, en el hueco de la mano de Dios. Sí, amén. O sea, estamos en este mundo, pero estamos bajo la cobertura de Dios. O sea, estamos a salvo. Sí. O salvos, pues, por gracia, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Se sienten contentos ustedes por esa bendición? Porque los liberan de la esclavitud del pecado. Y Dios dice, no lo voy a dejar como digamos, al intemperie, sino que los voy a dar cobertura. Dijo el Señor a sus discípulos, yo me tengo que ir, pero rogaré
rugaré a mi Padre que os envíe otro consolador para que esté con ustedes todos los días, hasta el fin. O sea que el Señor se fue, pero no dejó sin cobertura a su pueblo y a sus hijos. Siempre Dios ha estado presente. Nuestra vida actual debe estar, hermano, feliz de que hay un Dios que está al lado nuestro. Amén. Que no le vemos, pero los acompaña en todo tiempo. Sí, y que no se aparta de nosotros. Mire que usted y yo quizás ya hemos tenido deseos de apartarlo, pero Él los ha sostenido. Él los ha guardado. Porque les veo la cara de que como que se han querido apartar. Apartarse del Evangelio, pero no lo vayan a hacer, hermano, porque Dios no va a permitir, porque el Señor nos salvó para que fuéramos salvos de una vez, para la redundancia, no para que los perdiéramos. Digan gloria a Dios. Qué bendición que estamos aquí porque el Señor lo ha querido así. Usted y yo ya a veces los cansamos, ¿verdad? Los cansamos de la vida, los cansamos de los trajines de la vida, los cansamos hasta de la gente, los cansamos a veces. Y Dios, qué paciencia ha tenido con nosotros para soportarlos y para seguirlos amando. Entonces, el objetivo de la salvación divina dice que es, ¿cuál es el objetivo de la salvación divina? Ahora están los objetivos de la salvación divina. O sea, ¿por qué Dios, para qué Dios nos salva? Para que le honremos. No es solamente que Dios me salva y yo ya soy salvo y no rindo agradecimiento. Entonces yo tengo que estar agradecido con Dios porque Él me liberó del pecado. Entonces ahí viene a participar la honra y el temer a Dios. Hoy sí vamos a leer una partecita más de Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 24. Vamos a ver esa parte. Ya vamos a terminar, hermano, y disculpe que me esté propasando con ustedes, pero solo será hoy y mientras viva. Versículo 24, ¿lo encontraron? Deuteronomio 6:24, dice así, dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya ¿qué? Bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Entonces, durante esa preservación de vida, que es la que estamos teniendo nosotros, debe haber honra a Dios. Debe haber honra a Dios y exaltación a Dios. Y una manera de honrar a Dios es guardando su palabra, honrando a Dios. Cuando nosotros guardamos su palabra, por ejemplo, ¿cuántos aman a su prójimo? Uy, ni me duele el corazón cuando digo eso, porque amar al prójimo no es fácil. Entonces, nosotros amamos al prójimo, es evidencia de que amamos a Dios. Entonces, si nosotros dejamos de amar al prójimo, nosotros no estamos cumpliendo con la palabra. Entonces, aquí dice, le vuelvo a repetir: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. ¿Quién nos mandó? Jehová. Ahora, ¿quién nos manda Dios a nosotros? Que cumplamos todo. Todo es su palabra, ¿va? Porque palabras de hombres, pues, aunque las cumplamos, no recibimos ningún beneficio. Pero la palabra de Dios, si la cumplimos, dice aquí la palabra del Señor, para traernos y darnos dice, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días. ¿A cuánto le gusta que le vaya bien todos los días? Especialmente cuando le pagan el fin de semana, ¿verdad? Dice, qué bien nos va esta semana. Las expectativas mías, dicen algunos, eran bajitas. Pensé que iba a ganar poco, pero Dios me bendijo mucho más. Y entonces a la misma vez hace un análisis de cuánto tiempo fue a orar, cuánto tiempo predicó, cuánto tiempo leyó la Biblia. Y entonces dice, ¿cómo le voy? Le estoy diciendo, ¿cómo le voy entonces? Lee la Biblia, cuánto puede ayudar al prójimo, cuánto colaboró con alguien. Entonces dice, ¿cómo le fue? Si digamos que pasó las expectativas económicamente de lo que ganó, y cómo le sale el análisis de la comunión con Dios. Aquí manda lo último que les dije. Lo primero y lo último trae malestares. Qué silencio, ¿verdad? Y esto es que quitamos las flores, tío. Aquellas animalitas que volaban ahí.
Entonces, para que lo vaya bien todos los días. Entonces, a ustedes dicen que les gusta que les vaya bien todos los días. Yo me sorprendía con lo que hermano Guillermo decía hace un momento, que le da temor entrar a 495. Yo le voy a decir una cosa: si le da temor, no vaya. Mejor ni entre ahí. Yo, porque no tengo miedo, yo entro ahí. Ni temor. Le pido a Dios que me guarde y voy en el nombre del Señor. Pero si tiene temor, mejor no vaya. De vuelta ahí nomás, compre ahí cerquita y ahí manténgase. Solo venga a la iglesia cuando pueda. Mi hermano va a gloria del Señor. ¿Verdad? Entonces dicen para que lo vean todos los días. ¿Y a ustedes cómo les ha ido estos días, hermano? Algunos hermanos me quedan mirando. Van a hacer así como le ha ido todos estos días. ¿Bien? Amén. Bueno, Julio, ¿le dio bien también? Me alegro, gloria al nombre del Señor. Con penas en el alma, con situaciones que son humanas. Esas jamás se van a ir, esas van a estar presentes ahí. Como que de repente los enfermemos, que Dios nos va a cuidar siempre, que no nos enfermemos. Pero de repente algunos se van a enfermar y vamos a sentir dolencia. Pero ahí en la mano de Dios va a tratar con nosotros. Amén. Dice gloria a Dios, hermanos. Entonces, luego aparece aquí, dice que lo vaya bien todos los días. Ya, yo quiero seguir leyendo esto todos los días, porque yo quiero que me vaya bien todos los días, hermano. ¿Cuántos creen que vienen días mejores? En el Señor, sí. Si usted, le voy a hacer una palabra media grosera, si usted ha sido infeliz durante todos estos días, lo que le espera son días de felicidad. ¿Me oyeron? No se alegran por último que le dije. O sea, si usted no ha sido feliz durante todo este tiempo atrás, ojalá que los días que vengan sean felices en usted. Que sean una bendición gloriosa. O sea, que lo que no tenía lo obtenga en el Señor. Digan gloria a Dios. ¿Qué será? Dicen los jóvenes. Bendiciones del Señor. Y los viejos dicen, ¿qué será eso? Alabados el nombre del Señor. Todos los días dice, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y claro, cuando los hijos preguntaban cuánto tiempo tuvieron en el desierto, 40 años. Imagínense usted la pregunta, papi, digamos que usted le está preguntando a su papá. Una vez más le vuelvo a referir al anciano que era eterna, que en paz descanse. Mi papá contaba que en el lugar donde nosotros vivíamos, con una ostra casi comían 4. No sé si exageraba el señor, porque a veces era un poco exagerado. Si no, que le pregunten a mi mamá, porque mi mamá que vivió con él mucho tiempo. Pero decir que los cangrejos eran enormes. Eso sí, dice que eran enormes. Iban al mar y conseguían una ostra, la arrancaban. Dice que mi abuela hasta soleaba las ostras. Oster, Julia. Ostra es oster, ¿verdad? Oster. Ostra, grande ostra. No es tan pequeñita, ostra, ¿verdad? Grande. Y las asoleaba y hacía tortas de ostra. Se había una abundancia. Entonces uno dice, ¿por qué no vivimos en ese tiempo de comer tremendas ostras? Hoy ya ni se halla. Allá por mi tierra. ¿Verdad? Ni a Jalines, ni Chichimeca, le dimos otro animal fea. Entonces se acabó todo eso. Entonces cuando le preguntaban a los hijos, pero padre, 40 años con la misma ropa, sí, con la misma ropa. 40 años con los mismos zapatos, sí, con los mismos zapatos. 40 años comieron maná, sí, 40 años comimos maná. Y miren donde estamos, los preservó la vida hasta hoy. Gloria a Jesús. Los hijos van a preguntar mañana, ¿y cómo lo hizo papi para pasarse la frontera? Dios le cerró los ojos a la migración y me pasé. Porque la gente es increíble cómo se pasaron ustedes. ¿Y sabe qué es lo peor? Que una vez llegamos aquí, no los queremos ir. Muy bonito está allá. Uno le dice a la gente, mire, ya pusieron ruedas en tal parte. Nada, ruedas, nada. Los palos de mango ya crecieron, no quieren más. Allá en Guatajiago ya no venden comales. Allá es puro comal de teflón. Ya no muelen ni donde Manoguán hacían el comal. Ya se acabó esos negocios. Toda una industria diferente. No se quiere ir. Ya no hay vallas de barro. Ya no hay vallas de barro. No tiene que dar candela para andar probando la joya. O hay pura electricidad y ya no le la. Manadero no se quiere ir para su pueblo. Amén. Entonces,
Pero ellos le testificaban a sus hijos de la grandeza que Dios había hecho y hasta hoy los ha preservado. Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba, hermanos amados, lo principal para que Dios les había preservado la vida? ¿Dónde estaba? ¿En qué decaían? ¿Qué, hermanos? En la obediencia a los estatutos y mandatos que Dios les había preservado. Porque los que estaban en la tierra prometida no eran los viejos malías aquellos que destruían allá. Porque aquellos allá quedaron en otro lado. Les digo a ustedes, ni uno de ustedes va a entrar a la tierra prometida ¿por qué? Porque no creyeron. ¿Se recuerdan? Cuando enviaron los espías, y los espías dijeron, esto pasa, que esos son gigantes, los van a matar, y todos iban a llorar, y dijeron, ustedes no van a entrar allá, van a entrar los menores de ustedes, para allá van a pasar. Pero todos ustedes que no han hecho la voluntad de mi Padre, ahí se van a quedar en el desierto. Allí murieron. Hasta Moisés, por medio de gritarse, solo subió al monte y miró la tierra prometida de lejos. Todos los que pasaron allá era porque aparentemente habían guardado la palabra. Y eso hace Josué cuando escribe también y los llama cuando están en desobediencia y les dice, miren, delante de Dios les quiero hablar, aquí he estado, desde allá los ha traído el Señor y yo les llamo hoy para que ustedes se arrepientan de su mal. Y como que alguien gritó allá, Josué, ¿y tú qué vas a hacer? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él sabía que eso era lo que mantenía la comunión con Dios. Ahora, prueba de esa liberación y esa salvación es que el pueblo de Dios honra a Dios, le agradece a Dios y le sirve. Pónganse de pie, por favor. Gracias. Gloria al Señor. Gracias damos.